Cómics, LBT, feminismo, Ilústrate, ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos otra vez en vuestro podcast favorito, Ilústrate, ilústrales, ya sabéis, vuestro podcast de cómics y autoras LBT, proyectos feministas y comunitarias. Ya sabéis que en esta cuarta temporada, increíble ya, voy a hacer los programas cuando me dé la gana y cuando tenga algo importante que contar, y creo que esta vez tengo algo muy importante que contar. Y también ya sabéis que me podéis seguir en The Castro Comics en todas las redes sociales, que nos podéis escuchar en inauradio.com, que antes teníamos un Instagram propio del programa, pero que para que la cosa sea más llevadera y me apetezca hacer estos programas y no sea mucho trabajo, se va a quedar como un histórico de las 3 primeras temporadas, no se va a actualizar a partir de ahora, la actualización será en mis redes sociales y en las redes de la radio, y creo que cosas novedosas de estas, nada más. Ya sabéis que, como es habitual en este programa, estoy muy acompañada, esta vez por partida triple, o sea, ya no puedo, no sé cuándo voy a grabar con 5 o 6, pero bueno, esta vez con 3, a ver qué tal se nos da el día. Y nada, estoy súper contenta de tener de nuevo, porque son repetidoras, han repetido. Estoy súper contenta de estar de nuevo con María, con Galleta María. Hola María, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Y también están aquí las amigas de Parole de Queer. Irene, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Alex, también de Parole de Queer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, estamos aquí para dar un poco la chapa, porque tenemos la buena noticia de que tenemos en las librerías Superbollo 2. Y nada, pues hay un montón de cosas que quiero hablar con vosotras porque me ha encantado el cómic. Hay muchísimos temas que podemos tratar. Y bueno, solo tengo un folio y medio de preguntas. O sea que... Y nada, lo primero que quería preguntaros es cómo se cruzaron vuestros caminos, porque lo que yo recuerdo, o sea, yo me acuerdo de cómo conocí a María, porque nos conocimos en el autocine. Exacto. En el autocine me acerqué a su puesto y tenía unas cosas súper bonitas, súper guays, y empezamos a hablar y me comentó que estaba haciendo la segunda parte de Superbollo, y ahí es donde empezamos nuestra relación podcastera, vamos a decir. Y bueno, y resulta que a vosotras ya os había entrevistado aquí en este programa con motivo del Superbollo, la primera aventura de Superbollo. Entonces no sé cómo os habéis conocido vosotras, cómo fue el hecho de que quisierais trabajar juntas. Pues nada, contadme y dejo de hablar un rato. Yo, Irene, bueno, cuando terminamos Superbollo 1 y toda la promoción, llegó la pandemia, y en plena pandemia Irene y yo escribimos el guión de Superbollo 2. Entonces, bueno, empezamos a mirar por las redes, porque además teníamos la idea de que, bueno, si Superbollo 1 lo habían hecho 11 dibujantas, queríamos que Superbollo 2 lo hiciese una persona solamente, que era lo que siempre habíamos querido. Bueno, y seguíamos a María Galleta por las redes, y nos gustaba mucho lo que hacía. Y nada, se lo propusimos. Bueno, porque tú sabes que cuando tú propones algo así es como muy largo, porque no todo el mundo te va a decir que sí, es como un riesgo muy grande por muchas cosas, pero he de decir que a la primera persona que se lo dijimos nos dijo que sí. O sea, hicimos match a la primera. Fue como un flechazo, ¿no? Casi. Ya te digo, eso no lo puede decir mucha gente, ¿eh? O sea, es como, no. Me dijeron que sí a la primera, madre mía. Sí, a la primera, ¿eh? Además, qué guay. Sin peros. Y bueno, María, ¿y tú cómo te liaste en esta movida? Porque es la primera vez que haces un cómic tan largo. No sé, cuéntame un poquito cómo te convencieron. ¿O fue amor a primera vista y ya está? Fue amor a primer mail, totalmente. Porque yo hacía, pues como, no sé, muy poquito tiempo que había leído Superbollo 1 porque me lo habían regalado y me encantó. O sea, dije, además como me gustaba mucho el que estuviera hecho a tantas manos, no sé, me encantó la idea, o sea, me sentí súper identificada, o sea, como que llevaba mucho tiempo pues dentro del mundo de la ilustración ya así buscando este tipo de contenido, y de repente fue como guau, porque yo a Parole sí que
les tenía un poco ubicados en textos que habían publicado en el blog, como que sabía que estaban haciendo la revista y así, pero claro, tampoco les conocía. Entonces fue como, bueno, qué fuerte me está escribiendo esta gente, como que yo les admiro muchísimo, y venían con un proyecto que fue como, en serio, o sea, la segunda parte, venga, claro que sí, ¿cómo te voy a decir que no? Entonces luego ya vino el vamos a aterrizarlo, esto es una locura, y fue como, bueno, no sé si arrepentirme o meterme de cabeza, y fue la segunda, claramente. Bueno, yo me alegro un montón porque creo que el resultado, sin desmerecer a Superbollo 1, porque sí que es verdad que creo que la ventaja que tiene, como bien habéis dicho, y yo creo que la idea de que estuviera este segundo número dibujado por una sola mano es una muy buena idea, porque en el primero esas manos está muy bien, pero sí que creo que en algunos momentos te puede sacar un poquito del contexto, ¿no? De lo importante que estáis contando, que es lo que realmente interesa. Bueno, a ver, el dibujo también, ¿no? Pero el hecho de que haya tantas manos, no sé si os han dicho algo al respecto comparando el 1 y el 2. También yo creo, una de las cosas que ha pasado es que yo creo que en ese Superbollo, las guionistas, Ares y yo, hemos tenido como más contacto con la ilustradora. Es decir, claro, en el primer Superbollo hubo unas comisarias del cómic y por cuestiones no nos dejaron entablar un diálogo que hemos entablado con María a profundidad. Ya nos contará María la cantidad de reuniones que hemos tenido. Es decir, en este hemos intentado, sabíamos qué errores habíamos cometido en el primero o en qué podíamos profundizar y hemos intentado solventar esos errores. Entonces nos hemos hartado de reuniones con María. Cada página yo creo que era una reunión, comentar, hablar, y creo que hay una unión muy grande entre el guión y el dibujo gracias a ese trabajo, que es un trabajo colectivo de las tres muy fuerte de muchas horas. Sin embargo, en el primero, bueno, pues eran muchas manos, hubo otros problemas y no pudimos como guionistas tener ese contacto profundo que nos hubiese gustado con las ilustradoras, que hicieron un trabajo brutal. Pero es verdad que nos faltó esa profundidad que afortunadamente hemos tenido en este segundo. Sí, yo creo que se nota. No sé si no os lo ha dicho nadie, a lo mejor soy yo la única que lo veo, pero sí que es verdad que en el otro había hallazgos súper guays, pero en este también. Entonces, bueno, a partir de ahora yo aviso a las oyentes que vamos a hablar un poquito de lo que cuenta el cómic. Entonces, si no lo habéis leído, pues podéis parar aquí el podcast o ir corriendo a la librería eso. A comprarlo o a la biblioteca. En la biblioteca, no sé si sabéis, que os lo repito aquí en este programa, que si no lo tienen, pues en la siguiente ocasión que puedan, hacéis una desiderata, que yo tengo una amiga bibliotecaria que me ha dicho que es como se llama el papel que escriben para pedir el libro o el cómic, y os lo traen. Entonces, esperamos que lo hagáis. Entonces, bueno, yo quiero empezar a desgranar un poquito todo lo que he visto en el cómic. Voy a intentar hacer las preguntas intercaladas para que no solo estéis hablando una parte y para no aburrir a las personas que nos estén oyendo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que me resulta curioso el hecho de que el inicio de la historia, el Superbollo y sus amigas están en una comuna. No sé si creéis que es una pregunta para Parole, para cualquiera de las dos. No sé si creéis que la única manera de mantener nuestra idiosincrasia como personas disidentes es vivir en una comuna. Yo hago una pequeña introducción y sigue Alex. Yo que he vivido en Barcelona en un gueto comuna, creo que la única forma yo creo que es un poco lo que hemos reflejado en La Peora, es que se crea un universo y un cosmos que cuando sales de ahí dices, wow, ¿qué ha pasado? ¿No? Y bueno. Claro, yo creo que también el reflejo de la creación de esa comuna es lo que muchas veces decimos en la charla, ¿no? Que tenemos que imaginar eso en nuevos mundos y ver qué es lo que queremos en esos mundos, ¿no? Y yo creo que esa creación de esa comuna, de hecho, la creación de esa comuna vino un día de fiesta, en una fiesta en casa, de fiesta. De fiesta. Se creó esa La Peora, y era como, ¿en qué sitio queremos vivir para no sentir agresiones, para que sea un mundo hecho a nuestra medida? Y bueno, y esa comuna es como el principio de lo que tenemos que crear, ¿no? Ojalá todo el mundo fuese, o sea, el planeta Tierra fuese así, esa comuna.
pero bueno, difícilmente. Sí, de momento está complicado. Sí, de momento cada día parece un poco más. Ya te digo. ¿Y esa comuna, cómo fue diseñarla, María? ¿Tenías una idea muy clara o seguiste las indicaciones de Irene y de Ale? ¿Cómo? Pues fue un poco ambas cosas, o sea, ellos tenían una serie de ideas y una serie de referentes de comunas históricamente anteriores a nuestras propias vivencias, porque creo que un poco La Peora es un batiburrillo de cosas que nos han pasado a todos un poco, y al mismo tiempo es como una proyección de un lugar en el que nos gustaría vivir. Entonces sí que es verdad que hay algunas referencias históricas, pero también hay una buena dosis de imaginación y de proyectar un deseo también, ya no solo con otros, sino con un lugar. Entonces creo que el diseño de La Peora ha sido un poco un conjunto de eso, ¿no? De recoger un poco lo que Parole me contaba y al mismo tiempo pues de imaginar cómo sería una convivencia interespecie o cómo nos alimentaríamos si realmente tuviéramos una conciencia del lugar en el que habitamos, o cómo sería el lugar en el que nos gustaría vivir y que no fuera, o sea, que fuera ese lugar donde estar felices y vivir como en plena libertad, básicamente. En esa comuna hay un montón de homenajes que yo me he fijado. Entonces, uno de los que me ha llamado la atención es el hecho de que hay una calle en homenaje a Pedro Lemebel. Y me preguntaba el por qué exactamente esa figura, ¿no? Porque tenemos bastantes figuras, bueno, bastantes, ¿no? Vamos a decir, tenemos referentes, ¿no? Hay referentes en nuestro mundo a las que podemos acudir, pero no sé por qué en este caso esta figura. Contadme. Bueno, hicimos a Pedro Lemebel, recuerdo María Galindo, Judy Butler, ¿no? Me estoy adelantando. Pero sí. Bueno, Pedro Lemebel, porque siempre hemos admirado mucho su poesía, muy reivindicativa, hemos admirado sus performances con las yeguas, como no me acuerdo muy bien el grupo de performance que tenía, bueno, porque ha sido una activista, no sé, brutal, en una época también muy difícil, y creo que se merecía un homenaje o sea, y creo que Pedro Lemebel es muy peora, ¿no? Es como toda su trayectoria y toda su forma de vida y sus poesías, creo que se merece un sitio de honor en La Peora, vamos. Aunque entiendo lo que me dices tú de que hay muchos referentes, pero bueno, para eso está hacer un tercer Superbollo, un cuarto, para ir añadiendo que todos... ¿Sabes qué pasa? Que el dibujo era muy pequeño, o sea, La Peora, y no se podía leer, o sea, había que elegir 3 o 4 porque si no, no se leía bien las cosas. Entonces, yo creo que poco a poco, cuando hagamos próximos Superbollos y utilicemos más calles, cosas como más cercanas, podremos ir ampliando los homenajes, que creo que ahí nos hemos quedado, o sea, bueno, ¿me entiendes? No hay muchísima gente a la que manejar, vamos. Sí, había apuntado eso, lo que decías tú de Judy Butler y María Galindo, y ya que has contestado tú, Irene, pues ahora, Alex, venga. ¿Cómo las influencias de estas personas en vuestra filosofía de vida, cómo definirías? Por ejemplo, a Judy Butler, yo ya sé lo que ha influido en mi vida, pero no sé, por sacar un poco de tema. Bueno, yo creo que, o sea, que no le había petado la cabeza con Judy Butler no merece vivir, como diría alguien, quiero decir. ¿Cómo no nos va a influenciar, no? Sí, yo creo que, o sea, además que yo creo que los superbollos, ¿no? Este superbollo, todo lo que habla del género, aunque tenga otra influencia que más adelante hablaremos de ella, yo creo que este superbollo también es muy Judy Butler en cuanto al cuestionamiento del género. Entonces, ¿cómo no tener una calle Judy, ¿no? Además que todo el tema de este cómic gira en torno al binarismo de género y cómo nos oprime, cómo vamos a destruirlo, y creo que una de las obras sobre este tema, pues Moni Whitty, Judy Butler son como por preciado como referentes en estas cosas, vamos. Sí, en este tema está claro. Este tema. Claro. Bueno, yo aviso a las personas que se acerquen a Superbollo que tienen que... A ver, creo que los homenajes y lo que habéis hecho es bastante evidente, pero bueno, hay que estar ahí un poco, ¿no? Fijándote, y además el trabajo de María también ha ayudado a que aparezcan cosas, que
A ver, ya os digo, de verdad que me he quedado corta con todas las preguntas que tenía aquí, porque es que digo, si les pregunto por todo, pues va a ser un poco horror, pero bueno, vamos a seguir porque si no, esos homenajes gráficos que aparte de lo que es la comuna, también aparecen otros personajes de los que luego hablaremos. ¿Cómo lo enfocaste, María? ¿Lo decidías? O sea, quiero decir, ¿teníais claro que el personaje iba a aparecer así? ¿Cogiste fotos y dijiste me copio a la persona y lo hago a mi manera? No sé, ¿cómo hiciste? O sea, en el caso de las referencias como más directas o que aparecían más veces, porque hay algunas como la escultura que hay en la Peora o cosas así que las trabajé más desde sí, trabajo con referencia fotográfica cuando son cosas así, pero me lo intento llevar al terreno de no intentar copiar directamente, sino reinterpretar un poco. Entonces, con los personajes que directamente son referencias a personajes reales, no voy a hacer spoiler, aunque lo vamos a hacer todo el tiempo, pero... Es que lo vamos a hacer. Pero bueno, creo que es evidente y quizá no, eso era parte de mi trabajo y parte de lo que para mí era un poco complicado, ¿no? Como personajes además que a mí me cuesta porque yo no conozco personalmente, como Parole sí, pero yo no. Entonces, claro, para mí fue un batiburrillo de contarme cosas sobre estas personas, al mismo tiempo buscar referencias y mi conocimiento acerca de lo que piensan y quiénes son, ¿no? Entonces fue un poco batiburrillo de cosas, porque además, hablando de género y hablando de binarismo, creo que además son personajes que se mueven según qué momento histórico les pilles, su fisionomía es una u otra, ¿no? Entonces, para mí fue un poco complejo el hacer un resumen de esto, ¿no? Y sin caer en clichés y sin caer en una imagen icónica a lo mejor, sino como intentar darle un poco de vida y al mismo tiempo recoger una fluidez en la propia expresión de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido el trabajo. Es verdad que trabajé con foto, pero trabajé con muchas otras cosas que creo que en este caso es más interesante. Claro. Luego quería preguntaros, ¿por qué el cambio de nombre de la revista? Me ha hecho mucha gracia, me parece que tiene su razón, pero me gustaría preguntarlo, ¿no? La revista que publicaban en Superbollo era Ovarios Liberados, si no me equivoco, ¿no? Y ahora es Hormonas Liberadas. Vale, sí. Entonces, venga, os dejo explicar vuestra filosofía, que yo ya me la sé, pero venga. Vale, porque porque nos pareció que era como un nombre más inclusivo para las disidencias, ¿no? O sea, nos parecía que era como más justo no solamente meter dentro de esa disidencia a mujeres, a cuerpos considerados mujeres porque tienen unos ovarios, sino íbamos también, era una forma de incluir pues a las personas trans y entonces por eso, sobre todo por la inclusión que nos pareció eso. Bueno, y también reivindicar, ¿no? El uso libre de hormonas y también un poco hacer hormonas, esa reivindicación. Sí, o sea, y la no medicalización, ¿no? De las personas trans, o sea, el no vigilancia, el no vigilar por el poder, ¿no? Por el estamento médico a estas personas trans, ¿no? Es un poco... Y sobre todo yo creo que porque era más disidente, ¿no? En esa disidencia acogía a mucha más gente. Bueno, a mí me parece que el cambio de nombre es muy acertado, debo decir. Y además, cuento a nuestras oyentes que el número de Hormonas Liberadas lo tenéis con el cómic. O sea, es maravilloso, maravilloso. Porque, claro, si tenemos un montón de cosas que hablar de Superbollo, no os quiero ni contar de los artículos que vienen aquí. O sea, es que, claro, me ponéis demasiada información. Entonces, bueno, con respecto a la idea de regalar la publicación con el cómic, ¿cómo surgió? ¿Que lo teníais claro desde el principio? ¿Os pusieron alguna pega? ¿María tuvo algo que ver? ¿Qué cuenta María? Creo que en el proceso de creación de Superbollo 2 me refiero, ha habido muchísimas ideas. O sea, el hecho de que el fanzine esté incluido en el cómic creo que ha sido una de las miles que se nos ocurrió, ¿no? Entonces, creo que fue como fácil de llevar a cabo. Al final Caótica nos dio luz verde. Para mí siempre, o sea, como que quería... Bueno, pues que en todo esto que hablamos, ¿no? De que la Peora fuera un lugar, pese a que es un lugar ficticio, un lugar deseable y un lugar potencialmente real, una de las cosas que podía llevarnos ahí también era que la publicación realmente se estuviera dando. Entonces,
Y además es curioso también que la publicación en la misma historia es una publicación plural en la que intervienen las periodistas que se viven dentro de la peora. Entonces creo que es bonito también que la referencia fuera sea gente que realmente está dentro de nuestra peora también. Entonces, como que colaboró gente afín, ¿no? Y que ha sido bonito como ese proceso de creación en el que, a pesar de que el dibujo fuera solo mío, la coautoría del universo de Superbollo en este momento pues se amplía, ¿no? Entonces participa más gente y creo que es una manera de hacer partícipes a más personas de toda esta historia. La idea es súper genial y además es que los artículos son súper interesantes y me parece un complemento maravilloso para el cómic, la verdad. O sea, vamos, que os aplaudo. Si no os he aplaudido suficientemente hasta ahora... Llega también un poco a hacer realidad la ficción, ¿no? Hacer realidad ese universo de la peora por hacerlo, digamos, materia, ¿no? Papel. Era como crear esa ilusión todavía, ¿no? A reforzarla o hacerla como más real. Y eso era como un juego también muy divertido, ¿no? No sé, creo también. Y además yo creo que el cómic también, o sea, que el fanzine también... yo creo que ayuda un poco a entender el cómic y qué es la peora, ¿no? Cómo se gestiona la peora. Entonces me parece que es como el complemento ideal para el cómic, ¿no? Porque al final entiendes cómo funciona la peora, qué hay en la peora, quiénes son de la peora. Y luego también lo que hicimos con este fanzine fue implicar a gente que podrían vivir en la peora porque habían participado en Parole. O sea, que fue como para mí fue como un revivir un Parole de queer, ¿no? Fue muy chulo. Vale, yo os lanzo la propuesta para el número 3, una maqueta de la peora. ¿Qué os parece? Automontable. Una pasada, me parecería una pasada. Cuando se abre el libro, eso que abres el libro y se abre así la página en 3D. Estaría guay. Bueno, vale, ahora voy a ya sacar cositas pequeñas que luego más cosas, pero bueno, una de las cosas que me ha encantado y que os quiero preguntar es que cuando Corky se sube al autobús, el autobús va a Carcelona. Entonces la pregunta ¿es una cárcel metafórica o la ciudad es una cárcel para las personas disidentes? Yo pienso que el mundo es una cárcel para las personas disidentes, ¿no? Porque en el mundo reina la dictadura del género, ¿no? De que el binarismo está presente, ¿no? Y hay que ser hombre o mujer, y yo creo que menos la peora y otras experiencias similares, el mundo en general para las personas disidentes es una cárcel, ¿no? No creo que exista un sitio actualmente, año 2024, donde no existan los mandatos de género, ¿no? Del binarismo de género. Creo que existen diría que al menos un 99% del planeta Tierra, al menos. Y para mí sí que es una cárcel el mundo en ese sentido. No sé vosotros qué penseu. Sí, totalmente de acuerdo. Además, es una cárcel, es una terapia de conversión, ¿no? La vida es una terapia de conversión 24/7, ¿no? Cuando vas paseando por las calles, ¿no? Eso que se ve ahí, que es como, todo te dice cómo te tienes que comportar. Entonces sí, es una cárcel. Me acuerdo del texto yonki de Preciado, ¿no? Cuando decía ¿no? El edificio distópico, ¿no? Esto que van controlando todo, ¿no? Pues yo creo que el mundo es así, ¿no? Siempre hay como una torre que te van controlando. De hecho, cuando Corky baja del autobús, ¿no? Ya se encuentra como la cruda realidad, ¿no? Los comercios divididos entre hombre y mujer, entre todo, ¿no? Princesas y una guardería, no me acuerdo el nombre que tenía, pero era con chicos, chicas, todo es una división como muy binaria, ¿no? Y entonces yo creo que, pues sí, estamos en una Carcelona, cárcel, ¿no? También es verdad que lo de Carcelona también es porque cuando vivíamos en Barcelona le decíamos Carcelona, o sea, como era el nombre que utilizábamos allí en ese momento para hablar de la ciudad, pero podríamos dar ese simbolismo también. Y María, ¿tú tienes algo que decir a este hallazgo? Yo absolutamente de acuerdo. Yo viví 8 años en Barcelona y también la llamaba así. O sea, creo que particularmente, o sea, es cierto lo que decía Irene, lo que comentaba Alex también, que en general las ciudades y el mundo suele ser un lugar hostil para las disidencias, pero es que además creo que en particular como
hay todo un proceso en vivir en una gran ciudad que por una parte te da libertad y te ofrece como una serie de oportunidades que a lo mejor en otros lugares no encontramos, pero al mismo tiempo te condena a una violencia desde muchísimos lugares, ¿no? Que partiendo ya por quiero decir, más vigente no puede ser el hecho de que no se pueda pagar un alquiler. Entonces, solo por eso creo que ya, o sea, que se nos impida vivir, o sea, ya es potencialmente violento, incluyendo todo lo que comentaban antes. Para que el problema que estamos hablando del problema de alquiler ya se traslada incluso a pueblos, ¿eh? O sea, el problema de alquiler ya era verdad que antes era Madrid, Barcelona, Valencia, bla, 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 pero ahora yo que vivo en un pueblo puedo decir que ya aquí un piso son 800 euros, que ya me parece, yo sé que menos que en Barcelona, obviamente, o Madrid, pero ya me parece escandaloso tener que pagar 800 euros por vivir en un piso al mes. Totalmente. Yo añado a lo que estáis comentando que justo el otro día salió la conversación con unas amigas mías que son madres y que, claro, en el cole todo su entorno son parejas heterosexuales. Entonces era como, o sea, me decían, claro, están además inmersas, tienen los niños muy pequeños, entonces están inmersas en ese rollo de la gestión ¿no? Del colegio, no sé qué, las reuniones de padres y madres, toda esa movida, y me decían, es que es todo un mundo heterosexual que nos aplasta, o sea, vernos con nuestras amigas lesbianas es como un faro, ¿no? Que estamos ahí como esperando poder, porque claro, todo el contexto, ¿no? Es como un corsé, ¿no? O sea, lo que decís de la ciudad, pero es que luego todo lo que es el entorno es como algo que te quiere presionar todo el rato y que te está como, no sé, inoculando su realidad, y tu realidad no tiene ninguna importancia. Entonces, yo creo que es un poco lo que en la peora ganamos, ¿no? Ese espacio que no tenemos que luchar todo el rato contra la hegemonía hetero, no sé, ¿cómo lo veis? Sí, total, justo lo que estás diciendo, porque ahora ya en perspectiva yo siempre me he quejado pues que padres, familia, pues te han impuesto un binarismo de género, ¿no? Brutal, pero claro, ya incluso esas, como dices tú, gente que ya es gay o lesbiana, que tiene hijos, ya no solo es que ellos pueden no imponerle, pero es que el entorno es todo como, ¿no? Entonces, como dice Alex, una terapia de conversión, desde el primer momento que naces, te quieren convertir a ser hombre o a ser mujer, ¿no? Y con los estereotipos que ello conlleva, así que yo pienso que tener un hijo actualmente es como un deporte casi de riesgo, ¿no? Porque tienes que convivir con una heterosexualidad a la que no estamos acostumbradas y tienes que hacer unas prácticas a las que no estamos acostumbradas. Y yo creo que debe ser muy duro. No tengo hijos y no puedo comentar, pero debe ser. Y además luchar, ¿no? Contra los abuelos, abuelas, decir, ay, esto no, no sé, contra la familia también misma, ¿no? Pues te voy a poner una faldita no, pues esto no sé ya, ¿no? También con luchar contra todos los mandatos de género que el alrededor impone, pues debe ser pues muy duro. Luchar contra el no adoctrinamiento, porque ellos no adoctrinan. Solo nosotros, es verdad. Le voy a preguntar a María, que claro, tú tenías por detrás todo el trabajo de las compañeras que hicieron Superbollo 1, ¿no? ¿Cómo hiciste para traerte el personaje a tu estilo? ¿Cómo, o sea, partiste o sea, cogiste todo lo que era, o sea, no sé, ¿cómo hiciste? ¿O te fijaste en alguna más o menos? ¿O tenías muy claro que te ibas a apartar de todo lo que habían hecho las compañeras y sacar Superbollo con las cuatro datos que tenías ahí de cómo tenía que ser, ¿no? Las líneas que te habían dado? No sé si te fijaste en alguna o por preguntarte algo más ligero. Sí, claro. Yo en realidad, o sea, lo hice como suelo trabajar como con estas cosas, ¿no? O sea, yo trabajo haciendo diseño de personaje para otros ámbitos que no eran el cómic hasta ahora, pero me pareció importante también, o sea, recoger un poco todo lo que se había hecho antes, o sea, tener en cuenta el trabajo de las compañeras previamente, porque me pareció importante, me gustó, creo que era un súper buen disparador, había muy buenas ideas, había investigación de personaje incluso ahí, y me pareció bonito también como, recoger eso también no solo en lo narrativo, sino también en lo gráfico un poco. Entonces, sí que hice un batiburrillo de hecho, cuando yo diseño personajes siempre tengo como las capturas de pantalla tenía las capturas de Superbollo 1, ¿no? Como de las diferentes personas que la interpretaron, y luego al mismo tiempo me generé las mías propias. O sea, que yo esto lo cuento a veces en las presentaciones, que yo usé
la inteligencia artificial y me vi profundamente sorprendida por sus escasas aportaciones a todo esto. pero sí, o sea, como que intenté buscarme mis propios, también volví a Superman y como a diferentes diseños del Superman previo, ¿no? Y como, bueno, intenté darle un poco pues, el toque personal y bueno, fue un batiburrillo de cosas, pero sí, tuve en cuenta el trabajo previo, sí que lo mezclé porque creo que no es, o sea, la Superbollo del número 2 no es ninguna Superbollo de antes, pero recuerda yo creo que algunas en algún sentido. Entonces, sí, está muy bien conseguido porque no deja de perder la esencia del personaje. Es decir, al final estoy como visualizando que Superbollo se va a convertir en una franquicia como Superman y vais a tener ingresos por derechos y va a haber dibujantes y dibujantas que lo dibujen en todo el mundo y siempre va a ser Superbollo. O sea, que nos jubilamos. Eso es, con los derechos de autoría. No, que eso seguro que os da para vivir. Ojalá. Está claro. Está claro. Estamos nadando en abundancia, sí. Exactamente. Bueno, otra de las cosas que me ha gustado mucho, bueno, ya hemos tocado un poco este tema, ¿no? Pero me ha gustado mucho todos los juegos de palabras que hacéis, todo lo que, no sé, toda la... Es que no sé, como el subtexto que recorre todo el cómic, y una de las cosas más graciosas que me pareció es que apareciera Norma Normal. O sea, yo me partía el culo, digo, es que es un hallazgo, o sea, ¿qué queréis que os diga? Norma Normal, o sea, es que es perfecto, o sea, es que no hay un nombre más... Mira, te voy a contar de dónde salió Norma Normal. A ver. O sea, a ver, era yo jovencita y todo. Quiero decir, y entonces estábamos un día en casa en una fiesta. Otra vez. Y había un amigo mío que se llamaba Loren, que es muy gracioso. Y entonces nos estaba poniendo a todas los nombres de travesti. Y entonces sacó el de Norma Normal. Norma Normal. Y, o sea, siempre lo he tenido como ahí en mi cabeza porque, o sea, fíjate, ¿cuántos años hace de eso? Como 30 años. 30 años. Y siempre, y cuando surgió el Superbollo dije, mira, Norma Normal. Bueno. Eso no, que no sé si te has dado cuenta, Teresa, que en el final, bueno, hay un momento que sale el nombre y ella se tacha, está tachadito es un tatuaje, tachadito de normal, porque luego ya... Ya, que sí, porque luego ya vuelve y es otra... Ya. Sí. Bueno, y el tema de de cómo están diseñados los normalizadores. Ahora para María más que nada, porque así intercambiamos. Fíjate, el diseño de los normalizadores me recordaba a Metrópolis, por ejemplo, la película. Y luego estuve pensando, ¿qué más cosas me recuerda? Y no estoy inspirada y no lo apunté. Pero no sé si nos puedes... o sea, Metrópolis, digamos, el clásico de Fritz Lang, esa estética, no sé si tiene algo que ver o se me ha ocurrido a mí... Pues puede ser, pero creo que porque forma parte del imaginario colectivo, pero no será porque yo he terminado Metrópolis, porque yo he empezado Metrópolis 57 veces y las 57 veces me dormí. Entonces, no digo yo que no tenga calidad la película, la verdad es que no lo sé porque no soy capaz de pasar de los 20 minutos. Pero, o sea, en realidad los normalizadores están inspirados en Robocop. O sea, tienen como diseño base a Robocop. Claro. ¿Ves? Es que estaba pensando Terminator. No, vale, Robocop. Claro. Que tiene un poco de esta cosa, ¿no? Pero que al final es un poco el lugar común como de ese robot hipermasculinizado que al final no deja de ser un señor fornido con metal por encima. O sea, no tiene... O sea, en realidad es el mismo tipo de cuerpo y el mismo tipo de canon estético. Va un poco por ahí. Sé que hay un poco de mezcla, yo creo, también, porque, pues, no sé, o sea, supongo también por mis propios referentes como noventeros, ¿no? O sea, creo que hay un poco también del Gigante de Hierro, que se parece un poco el casco y así, como las articulaciones y tal. Y un poco, o sea, incluso Bender de Futurama tiene un poco de eso, ¿no? Con la forma de la cabeza o de las articulaciones con los... Bueno, con eso, que son flexibles y así. Supongo que el diseño va un poco por ahí, pero ya te digo que creo que era solo una excusa, o sea, tener esa referencia para exagerar como esta historia de los cuerpos, pues bueno, pues musculosos y muy masculinizados con ese tipo de masculinidad, ¿no? Muy
de señor de peliculero Sí. robótico. Bueno, me parece también que están súper bien y hablando un poco de esto de los cuerpos de los hombres, cosa que, no, a ver, vamos a decir la verdad, nos importa una mierda, pero como estamos hablando del cómic, es que hay una frase que me ha encantado también, que es que ahora la tengo que buscar, porque vale, el sueño de todo hombre hetero es tener un cuerpo de superhéroe y un gran miembro viril. ¿Creéis que es ese el sueño de verdad? Yo creo que sí, yo al menos de muchos hombres. Mira, yo no quiero decir nada, no sé si habéis visto que es una uronía, ¿no? Al contrario, una utopía, ¿no? No sé si habéis visto uno de los últimos mítines de Trump en Nueva York, que llenó un pabellón enorme, eran todos señores cis, heteros, yo entiendo que heteros cis, que yo creo que su máxima pretensión en la vida es ser romano, ¿no? En la época romana, gladiadores, porque además muchos tíos sueñan con eso, o piensan que la mejor época ha sido, no sé, Roma. Y yo creo que sí que hay ahora mismo un nivel testosterónico muy potente y yo creo que sí que hay muchos comentarios en redes, en tal, y yo creo que, y muchos cuerpos, ¿no? Que se están que van hacia ahí, ¿no? Cuerpos muy parecidos a los que nosotros nos reímos con los normalizadores, pero no están tan lejanos a la realidad, ¿eh? No sé, Alex, que... No, o sea, es que yo creo que es lo más vigente hoy en día, ¿no? Además, te ves a todos, o sea, tú vas por la calle y te ves a todos los machos, ¿no? Que tienen así como unas espaldas que parece que se estén preparando para matar. O sea, ¿no? Esa poderosidad de gimnasio, que no tengo nada contra el gimnasio, ¿no? Pero ese poder, ¿no? Esa invasión del espacio público a través de la musculatura, esas cosas, ¿no? Y no está tan lejos, ¿no? Y luego tú ves todos los streamers, ¿no? La mayoría de streamers que hay que venden, ¿no? Que son tan machirulos, que venden esas estéticas que son todos pues unos machirulacos musculados y que lo único que se basan en tener una buena polla y un buen cuerpo, y el cerebro, lo que dice el cómic, el cerebro lo mismo da. No hace falta cambiarlo. Está genial, la verdad. Hablando un poco de lo que has comentado tú, Irene, de lo de que, ¿no? Que hay ese imaginario de volver a la antigua Roma. Estoy justo escuchando, las he descubierto hace poco, a las chicas de Divulgadoras de la Historia, el podcast. No sé, y entonces me los estoy escuchando desde el principio, y justo el que he escuchado el otro día, ayer, era sobre el tema de los vikingos, ¿no? De la era vikinga. Y que no todo el imaginario que hemos creado sobre los vikingos es totalmente, ¿no? O sea, Claro. Y que en realidad, además que la chica experta que hablaba, que no recuerdo su nombre, que es una estudiosa del tema de los vikingos, decía, es que se me ponen, o sea, en redes me dan un mogollón de caña porque les estoy contando la realidad y lo que creen es lo que ellos han visto en la serie por Vikingos. Ejemplo. O sea, Claro, por ejemplo. Es una pasada. Claro, y además, no sé si habéis visto alguna de estas series, Roma, al final son señores todo el rato apropiándose de cosas, de territorio, de cuerpos, de otros seres vivos. Es decir, como que su máxima es la apropiación, la violación. O sea, se normalizan unas prácticas que, claro, que yo creo que esos hombres ahora mismo se les tienen prohibidas y eso es lo que les enfurece. Y por eso añoran esas épocas. Porque al final ellos han tenido unas prácticas a lo largo de la historia de apropiación de cuerpos, de apropiación de territorios, que ahora más o menos están legisladas como prohibidas, que no quiere decir que no se puedan hacer y están permitidas, y yo creo que están muy enfurecidos por eso. Claro, querrían volver a esas épocas donde ellos iban por la calle y todo era suyo. Y entonces... Bueno, o también... Sí, también, es como, no, porque esas series las hacen desde ese punto de vista. Y hay que tener en cuenta y hay que decir que, por ejemplo, en la época de Roma, el 40% de la población era esclava, que me gustaría verlo a muchos machirulos de esclavos también. Quiero decir, claro, han idealizado ahí un mundo que es, como dices tú, me gustaría ver cómo era realmente. La verdad es que a nuestras oyentes, si no escuchan a las compañeras de Divulgadoras de la Historia, ya van corriendo también a escuchar ese podcast porque está súper bien. Además son de aquí al lado, de Vitoria, o sea que no tenéis perdón de Dios si no lo escucháis. En fin. Vale, vamos a hablar con María otro ratito. Venga, el tema de la gama de color está muy... A ver, la palabra, o sea, quiero decir, la gama de colores que has utilizado es pequeñita. No sé si era una decisión ya tomada, si es una decisión técnica, si lo tenías clarísimo desde el principio.
Pues fue un poco una mezcla de todo. O sea, fue primero una decisión técnica porque Superbollo 2 nació desde la no financiación en absoluto. Entonces tuvimos que inventarnos un proyecto entero en el cual nos imaginamos cómo iba a ser todo. Que acabó saliendo bien, quiero decir, al final el proyecto se imprimió, quiero decir, y salió adelante, ¿no? Pero no, o sea, al principio fue como, de hecho yo hablaba con Parole de, chiquis, tenemos que decidir un tamaño, tenemos que decidir una manera de imprimir, y no teníamos nada, porque no era un encargo ni era, nos lo estábamos inventando sobre la marcha, ¿no? Entonces fue bueno, vamos a decidir, o sea, yo fui como un poco precavida en ese sentido, porque yo no sabía si el cómic se imprimiría en offset. Entonces fue una decisión técnica en un principio que luego derivó en una decisión estética también, porque fue una cuestión de, perfecto, con 2 tintas nos permitimos una impresión en offset y al mismo tiempo agiliza el proceso de coloreado, porque yo no soy una colorista espectacular, ¿no? Y no se me da especialmente bien. Al final era como, me tengo que hacer cargo del dibujo, el entintado, el coloreado y así, y dije, voy a reducirme un poco la faena también, voy a ser un poco lista. Entonces luego es verdad que en alguna presentación, es que me acuerdo de la de Valencia, ¿no? Que una colega me dijo, bueno, y la decisión estética, lo de que haya 2 tonos principales es por el código binario, ¿no? Entonces me encantaría haber empezado esta disertación por ahí, pero no, fue una decisión estética puramente. No, además es que está muy bien porque la mezcla de los 2 colores de repente nos da el violeta. Claro. Y entonces tenemos... O sea, fue bonito como hacer ese ejercicio también de reducir la paleta, porque bueno, había muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo hay momentos en los que sale la bandera trans o sale la bandera arcoiris y fue como, perfecto, solo tengo 2 colores para hacer esto. Entonces, bueno, de hecho en la portada sale, el arcoiris está intentado con dos tintas o 3, porque al final fue un poco... Sí, la portada sí tiene amarillo, ¿no? Claro, la portada sí tiene, entonces fue un poco, bueno, vamos a jugar, ¿no? Que también fue un reto para mí, pero yo me muevo muy a gusto también como en el resto de trabajo que tengo como en una paleta más reducida, y creo que también ayuda como a focalizar la atención en las viñetas, ¿no? Como darle personalidad también a los personajes y así. Entonces creo que fue una combinación de ambas que yo estoy, la verdad es que estoy contenta. Vale, te voy a llevar la contraria con lo de que no eres una buena colorista, pero por lo demás estoy de acuerdo contigo. Porque no, también lo que me llamaba la atención, ¿no? es que en los murales trabajas, a ver, no con 400 colores, pero sí que tienes una gama más amplia de color y la verdad es que es lo que tú has comentado, que primero como dibujantes para mí también es más fácil trabajar reduciendo colores, pero luego también es un reto porque te enfrentas a cosas que tú querías representar y como de repente es lo que has dicho tú, ¿no? Las banderas, como narices hago las banderas, porque solo tengo 2 colores, ¿no? Pero sí que creo que focaliza mucho lo que estáis contando. O sea, focaliza y unifica al final el hecho de que tengas menos colores que decidir, o sea, que ver, no sé si me explico. Total. Además creo que también, o sea, fue una decisión que creo que a mí me pasa como, bueno, al final yo es el primer cómic así largo que hago, ¿no? Entonces fui un poco más precavida en ese sentido, en tanto que yo sé que el color cuenta solo por el mero hecho de existir. Entonces iba con mucho cuidado también de bueno, a ver desde dónde utilizamos el color, ¿no? Porque había escenas en las que yo estuve como muy tentada de dejarlas en un monotono. Pero claro, pensaba, bueno, es que al final esto también puede parecer un recuerdo, porque remite un poco al blanco y negro, ¿sabes? Como que todo eso, en realidad detrás de toda la faena dibujante hay 2.000 millones de pensamientos, ¿no? Y esto también formaba parte. Entonces, sí que es verdad que hay una continuidad, ¿no? Que creo que, yo qué sé, pues en trabajos futuros es un cómic del que yo he aprendido muchísimas cosas y una de ellas es eso, ¿no? Como el proceso de síntesis, que creo que en Superbollo 2 ha sido una locura porque yo trabajé como, igual que trabaja como muralista, igual que trabaja como ilustradora para cosas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, cada viñeta es muy barroca, cada página es muy barroca. Entonces, claro, es como que si no reducía, aunque fuera con el color, no llegábamos. Claro. Sí, no. Al final, también yo creo que es una decisión muy inteligente por el hecho de que eso es tu primer trabajo largo y que nunca sabes tampoco cómo te vas a desarrollar después, ¿no? Y el color, a ver, te llevo la contraria de que a mí me gusta mogollón cómo usas el color, pero entiendo que es un reto muy, muy gordo cuando tú te enfrentas a... No sé cuántas páginas tiene, colorear tropecientas páginas con, ¿no? O sea, claro. Te puedes volver loca directamente. Claro, y que bueno, que también era esta cosa de...
bueno, en Superbollo 1 se habían trabajado con muchas paletas diferentes y creo que también en el hecho de, vale, si vamos a unificar el lenguaje gráfico, creo que también es interesante unificar la paleta, ¿no? Como ser un poco coherentes también en eso. Entonces, pese a que, claro, y es lo que te digo, ¿no? Que no saber en qué tipo de técnica se iba a imprimir o así me hizo también trabajar desde ahí. Fue un poco todo. ¿Y vosotras estabais de acuerdo con el tema de los colores? Sí, yo creo que nosotras dejamos a María libre que hiciese lo que, o sea, no nos vamos a meter en esas cosas, ¿no? Sí que teníamos alguna como reticencia, digamos, porque, por ejemplo, en una de las páginas hay un arco iris. Entonces decíamos, a ver cómo, ¿no? Que estamos, si estábamos como con sorpresa por ciertas, o por ejemplo, sí que, por ejemplo, había también un episodio de Estrellas Doradas. Entonces era cómo resolver esas ilustraciones que sí que requerían unos colores específicos, cómo iba a resolverlo María, y yo creo que lo resuelto muy bien. Sí, pero no reticencias. No, reticencias no, sino como a la expectativa eso. A ver cómo lo resolvía, ¿no? O sea, creo que oye, no, esto no puede ser así. En ese sentido, siempre, o sea, las idas y venidas en cuanto a los cambios que ha habido, como el qué opinas tú de esto o así, ha sido un trabajo muy bonito también de bueno, respetarse el trabajo mutuamente, que creo que es una cosa complicada a veces y no entrar, como es un triple trabajo de autoría al final también, es como, bueno, vosotros habíais pensado unas cosas y yo vengo y las estoy cambiando, ¿no? Porque pasaba mucho, ¿no? Dentro de la narrativa, el guión de Superbollo era una cosa muy versátil en un principio, que podría haber sido un guión de cine o podría haber sido un guión para series. Entonces, en esa adaptación hubo cosas que hubo que sacrificar y incluido una parte del final. Entonces, como que ha habido recortes, creo que también por ambas partes, ¿no? Y cambios. Entonces, pero siempre desde el, bueno, entender desde dónde estaba trabajando la otra o la otra y bueno, intentar como desde el respeto y desde el mantener lo máximo posible la idea, adaptarse a los tiempos, a la técnica y al formato. Y hablando de esto un poco, ¿tenéis un límite de páginas? No, o sea, en principio nosotras no tenemos límite. Hombre, ya sé que no tenéis límite, pero bueno, pero digo... No, de hecho, lo que te está diciendo María, hay una parte de Superbollo que no sale porque ya nos íbamos, pero sí que es verdad que nosotras decíamos un punto, decíamos, pero tenemos ciento y pico páginas, que esto va a ser el libro gordo de Petete, o sea, que se va a leer este cómic. Y yo creo que fue o sea, por parte de María fue algo muy acertado, decir, oye, mirar esto que sobra y mirar esto que sobra, a ver cómo lo podéis solucionar. Sí. Sí. O sea, que teníais más trama que nos habéis ocultado. Sí. Mierda. Pero Sí, que reservaré. Siempre se puede recuperar. Se reserva para que no sé cómo es, no sé cómo es la energía, no se pierde. Se transforma. Lo reservaremos para próximos Superbollos. Que los seguidores y los lectores que no entren en pánico. A mí ya me habíais dado un disgusto porque joder, con lo bien que me lo he pasado, yo quería seguir pasándomelo bien, pero bueno. Vale, quería comentar, es que se me juntan las preguntas, vale, yo quería preguntar, habéis hablado del tema de las estrellas doradas, que me ha parecido, bueno, o sea, lo de las armas... Es que no tiene nombre, lo de las armas. O sea, el poder arcoíris, lo de las estrellas doradas, es que espera, que tengo más apuntado porque no me... O sea, el poder batucada... El poder batucada basado en hechos reales. O sea, es que todo es maravilloso porque es como... coger nuestras propias debilidades o nuestros, ¿no? Estas cosas que tenemos las mujeres sáficas y sacarle una punta que yo me parece maravilloso. O sea, no sé cómo se os ocurren esas cosas. Si podéis desvelarlas para que yo las copie, pues venga, decid algo. No sé, o sea, yo pienso que como por ejemplo como venimos de tradición queer, digamos, ¿no? Que es como por ejemplo la queer, ¿no? La palabra queer es una apropiación de una injuria, ¿no? Pues yo creo que
que jugábamos a eso también, a apropiarnos, ¿no? Entonces, y creo que siempre está muy bien, no solo reírte del opresor, sino también un poco reírse de una misma, que también está divertido. Y yo creo que esa mezcla de la apropiación, por ejemplo, en el primer Superbollo sabéis que sale el poder camión, porque nos llaman camioneras, ¿no? Y entonces también nos apropiábamos de eso. Entonces, yo creo que ahí surgió de esa apropiación, o sea, el primer origen fue camionera, es decir, nos han llamado camioneras, vale, pues vamos a utilizar esta injuria para aplastar algún tipejo, eso para empezar, eso como una, y luego como un superpoder, o por ejemplo una práctica sexual como las tijeretas, que en el primer Superbollo es otro superpoder, y yo creo que ahí ya ese clic nos dio como, o por ejemplo, acuérdate del primer Superbollo, que también es la música disco bollera, que es malísima, entonces esto hay que utilizarlo como para espachurrar cerebros o lo que sea, y ahí yo creo que ya empezamos a hacer, bueno, vale, pues en ese Superbollo 2, ¿qué cosas más? Yo creo que también fue un homenaje a los saberes bolleros y a las prácticas bolleras, ¿no? Que hemos vivido todas, ¿no? Con todas aquellas, como dices tú, todas las áficas, y ha sido pues ir cogiendo qué prácticas tenemos, qué solemos hacer, y también darles un homenaje, que yo creo que esos superpoderes también son un homenaje a, pues no sé si es un gueto, a nuestras formas de vida, ¿no? De muchos años, ¿no? Así un poco se nos fue ocurriendo, ¿no? Sí, y que yo también creo que, por ejemplo, el poder de las estrellas doradas, que es lo que, ¿no? Lo que dices tú, es como que a los tíos cis heteros es como, o sea, no se pueden imaginar una vida sin ellos, ¿no? Es como, guacha, ¿eso qué quiere decir? No es posible. Y que además a las que somos un poco más mayores, yo creo que quiero indicar esto, también se nos ha robado un poco la posibilidad de ser estrellas doradas, porque muchas veces hemos tenido que tener encuentros sexuales no bolleros porque no estaba permitido, porque a lo mejor a mí me hubiese gustado ser una estrella dorada y a lo mejor no he podido ser. No sé, también es como reivindicar esa figura, que yo creo que es muy importante y que ojalá las niñas sean lo que quieran y no les impongan otras sexualidades a las que ellas quieran elegir, ¿no? Sí. Y otras estrellas doradas es como... Además, nos encanta repetir ese nombre porque mucha gente no sabe lo que es una estrella dorada. Y creo que es una obligación, ¿no? Tienes que hacer un programa que se llama Estrellas Doradas, Teresa. Dedicado a eso. Vale, pero y solo pueden venir las estrellas doradas. Entonces... Y luego que nosotros también tenemos un parodio de queer que la portada es una estrella dorada, es una golden. Y me acuerdo, o sea, que ya ves tú que parodio de queer no es nada golden, pero bueno, o sea, que es como una contradicción. Pero también era como, me acuerdo cuando lo hicimos, bueno, porque nada, que en ese momento estaba mal. Y lo hicimos con un chico y decía, pero eso de la estrella, de la golden, ¿qué es? Y nosotros nos reíamos y no se lo queríamos decir. ¿Pero qué es una golden? Sí, o sea, que es algo como que siempre ha estado ahí en nuestro imaginario, ¿no? Y María, que has dicho que el poder Batucara está basado en una historia real, pues ya estás contándola. Claro, por supuesto, yo orgullosísima de mis amigas. Es que yo cuando estaba en Barcelona estaba en una batucada que se llaman Escandalera y que son divertidísimas. Absolutamente lleno de energía bollera. Entonces, yo me acuerdo que incluso que hay una parte de verdad, o sea, de relato de lo cotidiano en Superbollo también, porque yo me acuerdo de alguna asamblea que hicimos en la propia batucada, ¿no? Que yo estaba diseñando cosas de la peora en la propia asamblea. Entonces luego cuando dibujé partes de la asamblea y así, son fotos de aquello. O sea, como que yo iba haciendo fotos y yo veía el momento de aburrimiento de la asamblea, no sé qué, como, bueno, ¿sabes? Como ese tipo de cosas y al mismo tiempo como los movimientos, tal, no sé qué, están cogidos de fotos de mis amigues. Entonces, pues eso, un besito Escandalera desde el corazón y que han sido y son referentes a tope, claro. Os voy a dar un superpoder bollero para el próximo Superbollo 3. El deporte, aparte del fútbol, en el que más bolleras hay, es el pádel. Ahí os lo dejo. ¿Ah, sí? Ahí os lo dejo. Yo voy con mi pala de pádel por Donosti, oye, y que me vienen todas las bolleras a preguntar, oye, ¿pero juegas al pádel? Ay, pues ya me gustaría jugar. Sí, que lo sepáis. Y si allí no se lleva, yo no sé, pero desde luego es una concentración
también es, claro, es el típico deporte que también hay un montón de tíos. Normalmente hay más tíos, pero hay más bolleras que mujeres cis jugando al pádel. Yo no lo sé en este momento, pero yo me acuerdo cuando hubo hace unos años que se puso de moda y y yo conozco una pandilla que todas jugaban al pádel, se compraron las raquetas, no sé qué, no sé, cosas así. No sé en qué habrá acabado eso. Pues ya te digo que yo... El pádel surf sí que... Hombre, ya, pero como eso no lo tenemos a mano todos los días, pero el pádel sí, ya te digo que yo voy con la raqueta y me vienen, me caen del cielo. Yo te diría más el roller derby, ¿eh? También es verdad, pero ya las que somos un poco ya mayorcitas, ese deporte es de demasiado riesgo. Entonces nos tenemos que cuidar las articulaciones y bueno, el pádel es un poco de impacto, pero no tan de impacto, vamos. Claro. Bueno, volviendo a lo que es el dibujo, veo que también hay unos degradados, o sea, supongo que el trabajo es todo digital, pero los degradados han quedado súper bien y supongo que también son digitales, pero bueno, como tú tienes tanta experiencia con lo que es el spray, quería preguntarte un poquito cómo ha sido ese trabajo, bueno, si es todo digital, con qué herramientas has trabajado, cuéntanos un poco. Sí, es todo digital, pese a que me hubiera gustado que fuera de otra manera, porque a mí me gusta mucho trabajar en analógico, pero bueno, vuelvo al que a veces hay que ser un poco práctica y también por el tiempo que yo le podía dedicar al cómic y por agilizar un poco el proceso también, está todo hecho en Procreate, está todo hecho con un iPad. Porque aparte mi ordenador, el pobre, ya no va a caer al aire. Entonces fue un poco, es verdad que luego la maquetación y así, que la hizo una amiga mía que se llama Alba Piera, la hizo en InDesign, pero el dibujo está todo hecho en digital. Y el degradado es una especie de técnica de... O sea, es como un pincel que tenía yo hace mucho tiempo guardado y que lo toquiteé un poco, está un poco personalizado, pero bueno, no deja de ser un poco el efecto del degradado de spray, un poco así, que es como creo que como de risografía, un efecto así un poco... Sí, como un aerógrafo que tiene las puntas, o sea, que los puntos son más gordos, ¿no? Claro. Un poquito así, ¿no? Total. Y fue una manera también como de intentar conseguir algunos tonos más sin perfeccionar tanto una tinta plana, que yo al final en otras técnicas trabajo más en la tinta plana, ¿no? Pero el tener degradados también me permitía agilizar el trabajo y no tener que ser tan perfeccionista en que las tintas quedaran ordenadas, en recortarlas bien y así. O sea, es verdad que la mayoría, ahora lo estoy pensando justo ahora hablando contigo, que en muchas de las decisiones estéticas de Superbollo se han visto condicionadas por el momento. Claro. Y por la manera en la que está dibujado también. Cómics, LGBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.